En la mañana estábamos analizando el significado de la palabra ley en diferentes posiciones. Estuvimos viendo o dijimos que se usaba de cuatro formas distintas, ¿ok? Y vimos las dos primeras, que la ley es espiritual, que la ley es buena, que había otra ley que era la ley de la herencia, que hay esta ley que el mal está en mí, luego la ley de Dios, otra ley en mis miembros. Bueno, todas esas se resumían en dos, la ley de Dios y la ley de la herencia. Pero ahora, para continuar el tema, vamos a ver entonces las otras dos leyes, a definir qué tenemos acá y llegar al punto que es el título de nuestro tema en esta tarde, que fue lo que el Señor Jesús clavó en la cruz del Calvario. ¿Ok? Así es que antes de iniciar vamos a pedir la bendición de Dios. Señor bendito que estás en los cielos, gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias porque nos has dado un día de reposo, de mucha bendición. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Ahora te suplicamos que continúes con nosotros, por favor, y nos sigas instruyendo. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a ver cómo tenemos acá. Les invito a buscar en el libro de San Juan, capítulo 8. Igual lo voy a proyectar acá por si ustedes lo quieren leer de acá. San Juan capítulo 8 para introducirnos a la tercera ley o a la tercera cosa que se define como ley. Versículos del 2 al 5. San Juan capítulo 8, versículos del 2 al 5. Y leo para ustedes para que vean lo que tenemos ahí. Dice, y por la mañana volvió al templo, hablando de Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ahora noten el punto principal que queremos recalcar que está en el siguiente versículo. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Notan ustedes que ellos están haciendo referencia a una ley. Ahora, yo pregunto, y igual que hice en la mañana, yo quiero que participemos con comentarios. Vimos en la mañana la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, y vimos la ley de la herencia, pero aquí se dice, en la ley, Moisés mandó a pelear a tales mujeres. Mi pregunta es esta, ¿en cuál ley de las dos que vimos en la mañana mandaba Moisés a apedrear a tales mujeres? ¿Se mencionaba algo en la ley de Dios que Moisés mandara a apedrear a las mujeres que cometían adulterio? ¿O se mencionaba en la ley de la herencia que Moisés mandase a alguien a apedrear? Para mí, Había, ajá, perdón, minor, para mí en ninguna de esas dos. correcto, en ninguna de esas dos. Entonces eso nos introduce, muchas gracias Joaquín, eso nos introduce a una tercera, a la que aquí se le llama la ley de Moisés. ¿Vamos bien? Otro texto que tenemos ahí. Vamos a ver cuál era esta ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, noten el punto, en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo. Noten que aquí hablamos de un libro de la ley que fue escrito por Moisés y es al que estas personas están haciendo alusión cuando le dicen a Jesús, en la ley Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Ahora, ¿qué estaban citando ellos? Bueno, estaban citando algo que ya casi vamos a ver, pero antes yo quiero hacerles una comparación entre la ley de Dios y esta tercera ley que estamos analizando, la ley de Moisés, porque son diferentes, aunque algunas cosas se podían parecer, que ahorita las vamos a ver, sí eran diferentes. Ley de Dios, ley de Moisés. La ley de Dios fue escrita por Dios. La ley de Moisés fue escrita por Moisés. Aunque fue dictada por Dios, en realidad era una ley dictada por Dios, Moisés no se la inventó, pero fue escrita por Moisés. La ley de Dios escrita en piedra, en tablas de piedra, la ley de Moisés escrita en un libro, ahí tenemos diferencias. La ley de Dios o la de Moisés se puso al lado del arca, la de Dios se puso dentro del arca.
La ley de Moisés se le llamaba la Torá o el Pentateuco. La ley de Dios, claramente, nosotros sabemos que son los 10 mandamientos. ¿Ok? Ahora, hay algo muy importante ahí. Dentro de eso que se conocía como la ley de Moisés, ellos están citando Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Y ahora veamos un detalle curioso que hay ahí. Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ¿cuántos debían de morir? Ambos, ambos. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero aquí en este incidente que le están pasando a Jesús, solamente a manera de información, nosotros estamos dando cuenta que solamente le llevan a la mujer. No estaban llevando al que se acostó con ella. Estaban citando la ley de Moisés para culpar a la mujer, para apedrear a la mujer, para matar a la mujer, pero nunca le llevaron al hombre. Posiblemente estaba ahí entre ellos, pero no lo llevaron. Ok, entonces el punto es, esto que estamos viendo aquí entonces se conocía como la ley de Moisés. Y ahí la tenemos entonces en pantalla. La ley de Moisés, también conocida como la Torá, que incluía todo lo que era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque aparte de todas estas cosas, aparte de todos estos preceptos, también en eso que se conocía como la ley de Moisés, estaba escrito toda la historia del pueblo de Israel, desde la creación, desde el Génesis, hasta la muerte de Moisés. Todo eso estaba escrito ahí. ¿Notan ustedes? Ahora, porque yo les dije que también había alguna similitud entre la ley de Moisés y la ley de Dios, porque básicamente en esto que se conoce como la ley de Moisés también estaba escrita los 10 mandamientos. Al estar toda la literatura desde Génesis hasta Deuteronomio, también estaban escritos los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y que se repiten en Deuteronomio capítulo número 5. Entonces, pero la vamos a apartar, la vamos a poner como una tercera ley porque no era todo lo que conocemos como la ley de Dios, no era todo lo que conocemos como la ley de la herencia, sino que ahora se conocía como la ley de Moisés y es la que ellos están citando hasta ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, ahora imaginémonos nosotros 400 años de esclavitud del pueblo de Israel ahí en Egipto. 400 años, ese pueblo cero educación, ese pueblo que lo único que sabía era recibir órdenes, cumplir órdenes, no sabían absolutamente nada más. Ellos salen de Egipto, aproximadamente, hablemos de 2 millones de personas. 2 millones de personas llegan al desierto y ahora Dios tiene que instruirlos hasta en los más mínimos detalles de higiene, en todo. Y por eso entonces se escribe este libro de la ley al que ellos llaman la ley de Moisés. Ahora, intentamos esto. Con todo el avance de la ciencia que hoy tenemos en cuanto a medicina y en cuanto a un montón de cosas, con esta pandemia que nosotros estamos pasando, con todo eso tenemos que estar aislados para no contagiarnos. Ahora imagínense ustedes 2 millones de personas juntas ahí en el desierto. Tenían que tener leyes muy estrictas de salud, tenían que tener leyes muy estrictas de muchas cosas para que se guardase la higiene, para que se guardase el orden. Ahí habían hasta los más mínimos detalles, aparte, como les dije, de toda la historia de el pueblo de Israel desde la creación hasta la muerte de Moisés. Todo eso estaba ahí en lo que se conocía como la ley de Moisés. Eh, Creo que vamos bien hasta acá. Bien, ahora, para introducirnos en esta cuarta cosa, la que se llama la ley, debo decirles que lo que vamos a estudiar como la cuarta ley también, incluso estaba ahí en esta ley de Moisés. Ahí estaba. Pero la vamos a poner aparte en este otro cuadrito por una sencilla razón, porque vamos a diferenciar, así como hicimos una diferencia entre cosas que estaban en la ley de Dios, que se incluían acá, pero que no era todo, ahora vamos a ponerla acá, cosas que estaban en esta, en la ley de Moisés, pero las ponemos aparte porque ustedes se van a dar cuenta que hay algo muy importante. Cuando Adán y Eva pecan, este, ellos inmediatamente debían de morir. La paga del pecado es muerte. Dios les había dicho, el día que ustedes coman del árbol, van a morir. No mueren. ¿Por qué no mueren? Sencillo. Y ustedes y yo lo sabemos. Porque
entra en marcha el plan de salvación y hay un cordero que muere por ellos, representando al cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Se vio en muchas formas. Recuerden ustedes en el caso de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac. Isaac no muere, ¿por qué? Porque hay un cordero que muere en lugar de ellos. Y todas estas cosas se le dieron a ellos, a base de estas cosas que llamamos leyes de sacrificios, leyes de ofrendas, leyes rituales, que entonces esta cuarta ley la vamos a definir como las leyes rituales, que les enseñaban a ellos, si lo podemos decir de esta forma, el plan de salvación, la forma en la que ellos podían llegar a obtener la salvación por la fe en un Mesías que iba a venir, por la fe en un cordero que iba a tomar el paso de ellos. Creo que alguien quiere decir algo. ¿No? Seguimos. Ok, en el momento que usted quiera decir algo, siéntase libre de hacerlo. Ahora, esas eran lo que se conocían como las leyes rituales, que repito, estaban incluidas aquí en la ley de Moisés, pero las estamos poniendo aparte porque también nos vamos a encontrar que eran unas leyes específicas y que cumplían una función específica. Ahora, vean este cuadro que tenemos acá. Tenemos a Adán, tenemos a Jesús en el centro y tenemos a nuestro tiempo hoy en día. De la cruz, ¿ok? Para acá, hasta nuestros días, nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Confiando en los méritos de Jesús, confiando en lo que pasó ahí, nosotros obtenemos la salvación, ¿sí? Ahora, los que se salvaban de la cruz hacia atrás, hacia Adán, se salvaban exactamente igual que nosotros. No es este asunto de que antes se salvaban por obras y ahora nos salvamos por gracia, como se predica. No, no, no. Ambos, ahora nosotros, antes ellos, la salvación era por gracia. Igual, en el caso de nosotros, por lo que Jesús ya hizo. En el caso de ellos, por lo que Jesús iba a hacer. Pero ¿cómo se daba esto entonces? Había una serie de símbolos que estaban incluidos en esas leyes rituales que ellos debían de entender para que ejercieran fe en ese Mesías que iba a venir. Ahora, cuando viene Jesús, cuando viene el Mesías, la situación se da diferente porque todos esos símbolos se hacen realidad. Ellos por medio de símbolos, nosotros por medio de la realidad. Ahora, yo quiero que me acompañen un momentito. Este texto no lo tengo proyectado, así es que acompáñenme un momentito al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 9, y yo quisiera que alguien nos haga el favor de leerlo. Versículo número 22. Don Minor, ¿Sí? don Joaquín levantó la mano. No sé si tiene Muchas alguna gracias. intervención. Sí, y más bien, yo sé que ustedes son muy educados y levantan la mano, pero en el momento, porque yo no estoy viéndolo ahorita, yo estoy centrándome en la presentación. Si alguien quiere hablar, inmediatamente hable, porfa. Y si yo no lo veo, pues le agradezco, Cristel, eso que acaba de hacer, de decirme que alguien quiere hablar. Mi hermano Joaquín, le escucho, o le escuchamos. Sí, disculpe, Minor, que le interrumpiera. Y gracias también a la hermana Natalia. No, yo veía muy ilustrado, o sea, muy bonito esto que usted, bueno, nos presentó desde la mañana, que al principio aparecía sin letras, solo cuadros ahí nada más, y los ha ido llenando. Es una división muy interesante, que yo no sé si usted se le ocurrió o investigó, no sé, ahorita se lo aclara, pero sí me parece que las leyes estas de los sacrificios, de los rituales del santuario y todo que apuntaban al Mesías, en realidad, aunque estaban dentro, como usted decía, junto con las que está encima, pero sí eran leyes me parece especiales para mí, porque o sea, no era de cualquier cosa que hablaban o que apuntaban al Salvador, a Cristo, el que iba a morir o sea, eh, me parece esa separación muy correcta, esa cuarta separación de ley y me ha gustado mucho y lo felicito
Eso era mi intervención, gracias. Muchas gracias a usted, mi hermano Joaquín. Bendito sea Dios. Y gracias por ese aporte. En el momento en que usted quiera decir algo más, créame, y siempre se lo he dicho, y ahora lo voy a decir en público. Yo aprendo mucho cuando usted habla. Muchas gracias por eso, mi hermano. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Noten ahí, teníamos este texto y quisiéramos que alguien nos haga el favor de leerlo, por favor, para que vean cómo se menciona esto que le estoy hablando de la cuarta ley como una ley, ¿ok? Los sacrificios. Hebreos 9, 22. ¿Quién nos comparte el texto, por favor? Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. Muchas Amén. gracias, mi hermano Joaquín. Notan ahí que se usa la palabra ley en cuanto a esto, en cuanto a estas leyes rituales, en cuanto a estas leyes de sacrificios. Ahora, decíamos que en el Antiguo Testamento eso era por símbolos y ahora cuando Jesús viene cumple esos símbolos y ahora es la realidad. Entonces, esa cuarta ley consistía en lo que se conocía como el Cordero, la Pascua, los panes sin levadura, la circuncisión, había un santuario terrenal, todos esos símbolos que ahora Jesús los cumple. ¿Por qué? Porque ahora Cristo es el Cordero. ¿Ok? Los panes sin levadura, bueno, la levadura representa el pecado, ustedes lo saben, Jesús viviendo una vida sin pecado. La circuncisión, ahora, ¿qué es lo que Jesús quiere? ¿Y qué es lo que siempre quiso? Que circuncidemos el corazón, ¿ok? Ahora, ¿quién es el sumo sacerdote? No en un santuario terrenal, sino en un santuario celestial, Cristo, Jesús. Entonces, todo eso lo cumple nuestro Señor. Esos símbolos eran conocidos en el Antiguo Testamento como el primer pacto. Esta es otra cosa que confunde mucho a nuestros hermanos cristianos y ahorita vamos a hablar de eso. La realidad ahora es lo que conocemos como el nuevo pacto. Bien, avanzamos un poquito en este asunto. Ahora noten ustedes que puse una X acá, porque cuando Jesús cumple los símbolos, esa cuarta ley, que era la ley ritual, Jesús la cumple y ya no tenemos nosotros que estarlo haciendo. Ya no tenemos que estar matando corderitos, ya no tenemos que estar yendo a un santuario terrenal, ya no tenemos que estar ofreciendo sangre, ya no tenemos que estar haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, muere en la cruz del Calvario. Ya esta cuarta ley, esta ley ritual, ya no funciona para nosotros, porque el símbolo se encontró con la realidad, que es Cristo Jesús. Bien, ahora, por eso vamos a ver algunos versículos aquí que yo les voy a proyectar. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6, noten lo que tenemos acá. El apóstol Pablo explicando esto, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel, el que está en el cielo, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y ahora nos va a explicar un poquito más la situación, cómo se hacía antes y cómo funciona ahora. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ese tenga algo que ofrecer. Así que, y ahora hablar de Jesús, si estuviese en la tierra, Jesús ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, que está diciendo que si Jesús todavía estuviera en la tierra, no tendría ni siquiera el chance de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque todavía estaría ese santuario terrenal y todavía habría sacerdotes que se ocupan de eso, según la ley. Noten el punto ahí, según la ley. ¿Cuál ley? La ley de los sacrificios, la ley ritual. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, dice el 6, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Notan aquí, hay un nuevo pacto que es mejor que el antiguo, porque el antiguo era por símbolos, el antiguo era por ritos, ahora es mejor pacto porque ahora es la realidad, ahora es Cristo Jesús, establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? Entonces, esa cuarta ley queda anulada cuando Jesús la cumple ahí y la hace realidad por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Pero todavía no hemos dicho
porque eso lo vamos a decir al final, qué es lo que Jesús clava en la cruz. No estoy diciendo con esto que Jesús clava esa ley, no, no, no. Simplemente esa ley deja de funcionar, esa ley deja de ser. Más adelante vamos a ver qué es lo que Jesús clava en la cruz. Bien, noten aquí lo que tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, está hablando el apóstol Pablo, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. Y de los versículos 2 en adelante, él va a comenzar a hablar de lo que había en el lugar santo, de lo que había en el lugar santísimo, que no lo voy a leer, porque ustedes lo conocen. Pero llega al versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste, y aquí pongámosle atención a esto que lo subrayé todo porque tiene un significado muy especial, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Dicho sea de paso, abluciones son comidas también, dicho de otra manera, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Noten que aquí habla de comidas, bebidas, y aquí entonces nos recuerda un famoso texto de Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que se malustra también, donde el apóstol Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposos, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, todas esas comidas, todas esas bebidas, todos esos días de fiestas, todas esas lunas nuevas, todos esos días de reposo, que ahorita nos vamos a referir a cuáles eran, terminan porque se cumple el símbolo cuando la realidad llega a la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús. Espero que hasta aquí vayamos bien, ¿ok? Vean acá. Repito el versículo número 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora noten el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, noten el punto, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí yo puse en el santuario porque así es como dice el original, Tahaya. Hay algunas versiones que dicen en el lugar santísimo. Esa no es una buena traducción. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, ¿qué es esto del nuevo pacto? Vamos a este otro texto que tenemos aquí en Mateo capítulo 26, cuando Jesús está oficiando la última cena con sus discípulos. Noten lo que tenemos ahí. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahora noten el punto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ok, ahí está la palabra. Que por muchos es derramada. Esa sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la sangre del pacto anterior no funcionaba porque era sangre de animales, era sangre de becerros que no podían hacer limpio a la persona. Por eso era necesario un nuevo pacto. Por eso era necesario que esos símbolos encontraran la realidad en Cristo Jesús. Y al encontrar la realidad en Cristo Jesús, dejaban de funcionar. ¿Ok? Entonces, en el primer pacto, todo era así como lo hemos visto. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en el primer pacto había algo que se llamaba la circuncisión? La circuncisión se hacía al octavo día. Y investigando un poquito, entendí algo que yo no sabía y lo quiero compartir con nosotros o con todos nosotros en este momento, porque ¿por qué se hacía la circuncisión al octavo día? Hay algo muy curioso ahí. Resulta que al octavo día
es el momento en toda la vida de un hombre, en toda su vida, el octavo día, es el momento en que alcanza el mayor nivel de coagulación de toda su vida. Noten ustedes qué cosa más linda tenemos acá, qué sabiduría más increíble la de nuestro Señor. Y entonces en ese día Él manda que se haga la circuncisión. Ahora, ¿qué pretendía el Señor con este asunto de la circuncisión? Bueno, había una lección que ellos tenían que saber y la sabían. Lo que pasa es que de alguna forma le dieron más énfasis a la circuncisión en sí y a los ritos en sí que a lo que simbolizaban esos ritos y a quién apuntaban. Vean lo que tenemos ahí en Deuteronomio 10:16 para que veamos que ellos lo sabían. Jesús les había dicho, Dios les había dicho, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz. ¿Qué era el asunto? Ellos estaban practicando la circuncisión como algo mecánico, pero sus corazones no estaban circuncidados. Le dieron más énfasis a los símbolos, más énfasis a las cosas y se olvidaron de quién era el que representaban todas estas cosas. Ok, vamos avanzando un poquito más porque en estos temas siempre el enemigo que tenemos es el tiempo. Ok, vamos acá. Nada más voy a poner esto a manera de ejemplo. Levítico capítulo 23. Habían 7 fiestas. Yo no me quiero referir a las fiestas en este momento. Solamente voy a hablar de 2, así muy rápidamente. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Hay algo muy importante en ese versículo 4 antes de que avancemos. Era importante no solo el qué hacer, sino el cómo hacerlo. Ahí lo tenemos en ese versículo 4. Ahora entonces seguimos leyendo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y esto lo menciono por encimita porque yo sé que ustedes lo conocen. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y dice el 7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces, ¿qué tenemos ahí en esos versículos? Bueno, que había entre las 7 fiestas una fiesta que se llamaba la Pascua, que se celebraba el día 14 del primer mes, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, se llamaba la Pascua, y a los 15 días, exactamente el día siguiente de esa fiesta, el día 15, se celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que esa fiesta se celebraba durante 7 días, ¿ok? 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día habría una santa convocación o lo que se conoce como un sábado ceremonial, ¿ok? No debían de ellos hacer ningún tipo de trabajo, toda la solemnidad de un día de reposo se aplicaba ese día, a esa santa convocación. Y no tenían que hacer ningún. El séptimo día también era santa convocación. Ahora tenemos aquí un calendario con el que yo quiero ilustrar esto que estamos viendo. Tenemos ahí el día 14, la Pascua. ¿Ok? El día 15, que era el día siguiente, la segunda fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta, llamada la Pascua, se celebraba durante 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? El octavo día era el sábado ceremonial. Pero también ahí había un sábado semanal, un sábado del día de reposo, un sábado de mandamiento. Había una diferencia entre estos 2 sábados que ellos tenían que tener muy claro. Por eso el apóstol Pablo decía, recordemos que esa ley ya deja de funcionar, por eso el apóstol Pablo decía, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué? Porque habían comidas en esas fiestas rituales, habían bebidas en esas fiestas rituales, o en cuanto a días de fiesta, ¿ok? Lunas nuevas, ¿por qué lunas nuevas? Porque ellos se guiaban con el calendario lunar para darle inicio a cada mes, o días
días, no, noten que no dice día de reposo, sino días en plural de reposo, que eran estos que se conocían como sábados ceremoniales. Ya al morir Jesús en la cruz del Calvario, ya cuando encuentran la realidad, esos días en plural de reposo que no tenían nada que ver con este sábado semanal de mandamiento, ya ellos no tenían que guardarlos. Por eso Pablo dice eso en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Espero que vayamos hasta aquí bien. Estoy corriendo por el asunto del tiempo. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 8, Jesús había dado una promesa muy importante. Cuando ellos le preguntan a Jesús en el versículo anterior o los versículos anteriores que se iba a restaurar el templo, que se iba a venir pronto todo el asunto, Jesús les dice: a ustedes no les corresponde saber eso, pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, la iglesia del Señor Jesús, esa iglesia que él fundó, primeramente por medio de los apóstoles y de ahí en adelante, cumpliendo este mandato, ellos comienzan a predicar el Evangelio. Y entre los que se unen a la iglesia, entre los que se incorporan a la iglesia, venían personas de todas las nacionalidades. También habían judíos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que llega o lleva más bien al apóstol Pablo a escribir el libro de Colosenses, específicamente eso que acabamos de decir? Bueno, que los judíos que se hacían cristianos seguían guardando esas fiestas, y no solamente las guardaban ellos, sino que le decían a las personas, a los de las otras nacionalidades que se hacían cristianos también, que debían de seguir guardando esas fiestas, que no era suficiente con el sacrificio de Jesús, que está bien, somos salvos por gracia, somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero era necesario también seguir con esas fiestas. Ellos no entendían que ya al encontrarse la realidad con el símbolo, eso no se debía de hacer más. Y entonces esa fue una lucha grande que el apóstol Pablo tuvo con estas personas a las cuales se les llamaba judaizantes. ¿Ok? Eso lo encontramos mucho, 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 mucho en las cartas del apóstol Pablo. Ahora noten aquí lo que tenemos en Colosenses 2, 13 y 14. Aquí vamos ya casi que aterrizando en el punto. Dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, le está hablando a ellos, os dio vida juntamente con él. ¿Quién es ese él? Jesús, perdonándoos todos los pecados. Vamos a parar aquí antes de entrar al versículo 14, porque aquí hay algo muy importante que quiero aclarar. ¿Qué está diciendo Pablo en este versículo número 3? Les está mandando la carta al pueblo de Colosas y les está diciendo: estos que les dicen a ustedes que tienen que circuncidarse, estos que les dicen a ustedes que tienen que seguir guardando las fiestas, estos que les dicen a ustedes que la gracia de Jesús no es suficiente, están en problemas. ¿Por qué? Porque estando ustedes muertos en la incircuncisión, sin haber sido circuncidados, en esa condición, Jesús se fijó en ustedes y les dio vida. Y les perdonó los pecados. Ustedes no ocupan la circuncisión, ustedes no ocupan esas leyes rituales, ustedes no ocupan esas cosas, porque ya las cumplió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora entonces vamos a entrar al versículo 14 para ver qué fue lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Dice el versículo 14: anulando el acta de los Hermano decretos. Minor, Sí, la es escucho, mi hermana. sí, es una pregunta. Entonces, digamos, cuando ya el Señor ya fue crucificado, esas fiestas, digamos, del Shabbatón, el Shabbatón, la de las enramadas y los panes sin levadura, todo eso ya quedó abolido. Ya eso quedó abolido, eso ya no. Solo hay una fiesta que no se ha cumplido todavía, que la vamos a cumplir con el Señor Jesús, que es la fiesta de los tabernáculos. Sí, entonces, ¿por qué, digamos, en el pueblo judío todavía se sigue celebrando eso? Porque ellos no han aceptado a Jesús como el Mesías. Usted misma dio la respuesta, mi hermana. Es Bueno, exactamente por sí, eso. es que por ahí anda una nebulosa en mi cabeza. Es exactamente eso, mi hermana. Ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos no han aceptado. Para ellos Jesús fue un gran profeta que vino a este mundo, fue un gran hombre, fue todo lo que usted quiera decir, pero no era el Mesías.
y lo están Sí, esperando pero todavía. al usted decir que eso quedó ahí en la cruz, no quiere decir que porque es que el decir de mucha gente es que al hablarse de un nuevo pacto, el pacto anterior quedó abolido y eso no es así. Eso no es así, definitivamente. ¿En qué consistía el pacto anterior y en qué consistía el nuevo pacto? Yo quiero que hacer una pausita ahí para que lo veamos un momentito en la Biblia antes de explicarle el versículo 14. Vamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. Yo creo que sí nos da tiempo para hacerlo. Versículo 16. Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Noten ustedes qué es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ahora noten, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuál era la diferencia entre el antiguo pacto y la diferencia entre el nuevo pacto? Sencilla. En el antiguo pacto la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto está escrita en el corazón. Lo único que varía del antiguo pacto al nuevo pacto es el lugar donde se escribe la ley. No es que se anula la ley, como algunos dicen. En el antiguo pacto se escribió la ley en tablas de piedra. En el nuevo pacto se escribe en las tablas del corazón, en la mente. De hecho, hay muchas personas en el antiguo Israel que entendieron esto y permitieron que el Señor grabara su ley en su mente, Moisés y muchos otros más. Pero entonces la diferencia es esta. No es la ley lo que hace la diferencia, porque siempre ha estado, sino el lugar donde se escribió esa ley. Allá, en tablas de piedra. Estas personas nunca permitieron que el Señor grabara su ley en su corazón, que es lo que ahora Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y podemos caer en el mismo problema, en no permitirlo nosotros, ¿ok? Porque podemos tenerla en la Biblia, podemos decirla, podemos hasta predicarla, pero si en mi vida no se experimenta el nuevo nacimiento, si en mi vida no hay conversión, si en mi vida no hay transformación, si no reflejo el carácter de Jesús, nunca esa ley fue escrita en mi corazón. Podemos caer en el mismo problema. Ahora sí, cierro el paréntesis y vamos a explicar Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos por partes. Noten ustedes que en ninguna parte, en este versículo número 14, menciona la palabra ley. Para nada. No dice anulando la ley, mucho menos dice anulando los 10 mandamientos, como algunos quieren hacer decir al texto, cuando dicen que Jesús clavó la ley en la cruz del Calvario. No dice ahí, dice el acta de los decretos. Ahora la pregunta que nos corresponde entonces es, ¿qué era el acta de decretos que Jesús quitó y que Jesús clavó en la cruz del Calvario? Ok, yo creo que aquí tenemos personas que estudian leyes, que estudian derecho, ¿no es cierto? Y yo quisiera hacer una pregunta que me la puede contestar alguno de los que estudian leyes o alguna de nosotros, que no importa que no estudiemos leyes, pero que sepamos la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre ley y decreto? Sí la hay, que sí la hay. ¿Qué diferencia hay entre ley y decreto? ¿Alguien me puede decir? Ok, les digo yo entonces. La diferencia entre ley y decreto es lo siguiente. La ley es algo que ya existe. El decreto es la sentencia que se dicta por incumplir esa ley. ¿Ok? ¿Y qué es lo que el Señor anula y clava en la cruz del Calvario? No es la ley, porque ahí no menciona la palabra ley. Anula el decreto, los decretos, que es la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia que nosotros merecemos porque hemos quebrantado la ley de Dios? La muerte.
Entonces, lo que Jesús anula en la cruz del Calvario, dice el versículo 14, que lo quita de en medio, lo clava en la cruz, son esos decretos, es esa sentencia de muerte que usted y yo merecíamos. Por eso el Señor Jesús toma mi lugar, toma su lugar. Lo que pasó en la cruz del Calvario es algo que se llama en teología sustitución. Él toma mi lugar para que yo no sea quien tenga que morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Para que yo no sea quien tenga que morir, sino que ahora Él muere en mi lugar. Esos son los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. ¿Cómo no nos iba a hacer contraria si lo que merecíamos era la muerte? Lo quita de en medio, lo clava en la cruz. Ahora, no tengo el texto proyectado ahí, pero yo quiero que lo busquemos. Es el siguiente versículo, versículo número 15, Colosenses capítulo número 2, versículo 15. Noten lo que dice ahí la palabra de Dios, que es el siguiente versículo. Colosenses capítulo 2, versículo número 15, dice ahí, y despojando a los principados y a las potestades, antes de seguir, ¿quiénes son estos principados y estas potestades a las que Jesús despojó cuando anuló el acta de decretos que había contra nosotros? Satanás y sus demonios. Porque ¿qué era lo que decía Satanás y sus demonios? Que la ley de Dios no se puede cumplir. Pero Jesús en la cruz del Calvario demostró, no solamente ahí, sino con una vida perfecta, de total obediencia. Y hago énfasis en esto que voy a decir. No porque era Dios, siendo un ser humano como cada uno de nosotros, con la única diferencia de que Él sí se sometió a su Padre en todo momento de su vida y demostró que sí se puede guardar la ley de Dios. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, porque había una acusación pública, una acusación a nivel universal que Satanás había hecho. Y ahora Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, los pone en ridículo a ellos, les quita la máscara y les dice, ustedes están equivocados. Y todo el universo se da cuenta de que están equivocados y de que Jesús es el triunfador. Gloria a Dios por esto. ¿Ok? Los despojó, dice el Amén. versículo 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Y después viene el siguiente versículo famoso, 16, por tanto, por eso que Jesús hizo, ya nadie tiene que juzgarnos en esas cosas. ¿Por qué? Porque eran símbolos. Ahora Jesús cumple esos símbolos. ¿Notan? Entonces, si yo preguntara en esta noche, como para ir finalizando, ¿qué fue lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que anuló en la cruz del Calvario? Minor, Sí. Escuche, mi hermana. cuando usted habla de que los desenmascaró, les quitó, se refiere aún a los ángeles del cielo. Claro, Cuando ahí les dice, deja al descubierto el plan de Satanás, ahí es donde los ángeles quedan claramente el cómo es que se destruye Satanás y la actitud de Satanás, y nos deja el camino libre a nosotros, pero tenemos que entender que ese gran mensaje fue para los de ese tiempo y los ángeles del cielo, hasta sí, que alcanzó la actitud, el acto de Jesús en ese momento. correcto, correcto. Los ángeles del cielo, en el sentido no de que ellos estaban acusando a Jesús, sino de que había esa duda en la mente, porque recordemos que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, pero no fue solamente la tercera parte de los ángeles. Al inicio de la controversia había más de la mitad que estaban con Satanás, y esa duda queda ahí, esa duda queda ahí. Y entonces, cuando se llega a la cruz del Calvario, cualquier duda que pudiera haber en el universo se acabó. Ahora, esto nos lleva a otro punto. En estos 5 minutos que tengo voy a decirlo, tal vez menos. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos lo siguiente. Creemos que el plan de salvación, a diferencia de como creen los cristianos, no se consumó en la cruz del Calvario. Esta es otra de nuestras doctrinas que está echando por tierra mucha gente. Mucha gente dice que en la cruz del Calvario se acabó todo. No. Ahí empezó el asunto. ¿Por qué? Porque así como en la cruz del Calvario se demostró ante el universo que la acusación de Satanás era falsa y se disipó cualquier duda que había en los ángeles buenos, ahora de la cruz en adelante el Señor Jesús está haciendo algo muy importante, que es
Eso mismo que hizo allá en la cruz para el universo, ahora lo está haciendo para cada uno de nosotros en el Amén. santuario celestial, en el lugar Amén. santísimo. ¿Para qué? Para que cuando se termine con este asunto, no quede la menor duda. Ya en el universo no quedó, ahora no quede la menor duda en ninguno de los seres de esta tierra. Y entonces nosotros decidamos por quién, o por el mentiroso engañador Satanás, o por el verdadero Cristo Jesús. Tenemos que decidir eso. Esa es la lucha que hay ahorita. Por eso Jesús está en el santuario celestial. Ahora, voy a decir algo muy solemne. Nosotros a veces somos muy egoístas, pensando en nuestra salvación. El hecho de pensar en mi salvación es un pensamiento sumamente egoísta. Por esto que les voy a decir. Y se los voy a poner con un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes, y voy a dejar de compartir pantalla aquí un momentito. ¿Recuerdan ustedes el caso de Moisés? Cuando Dios le dice a Moisés, déjame que destruya este pueblo y yo voy a hacer de ti una nueva nación. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice Moisés? Moisés comienza a pelear con el Señor y comienza a decirle a su Señor, mira Señor, tú los sacaste de Egipto, los traes aquí en el desierto, si tú los destruyes vas a quedar como un Dios mentiroso, ¿qué van a decir las otras naciones? Que tú los sacaste de aquí para matarlos en el desierto, para que se murieran de hambre, esto y que el otro, y comienza a decir, y el clímax de la conversación de Moisés es el siguiente, Señor, si los destruyes a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. ¿Qué tenemos ahí? Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado del libro de la vida si con eso se vindicaba el carácter de Cristo. Lo que nosotros tenemos que pensar no es en mi salvación, es en la vindicación del carácter de Jesús, es en la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Nosotros somos la evidencia, con la elección que tomemos de aquí en adelante, de que o Satanás tenía razón o Jesús tenía razón. Por eso todavía estamos en este mundo como evidencia. Y como rebote, como, no sé, vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Pero nuestra preocupación no debe ser mi salvación. Mi preocupación debe ser que mi vida, transformada por el Espíritu Santo, sea evidencia ante el universo de que lo que Dios dice es cierto. Por eso decía el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido en tu juicio. Porque hay un juicio, porque hay una acusación que se hizo a nivel universal, que tiene que ser contestada, que tiene que ser respondida. Y Dios cuenta con usted y Dios cuenta conmigo para que esa acusación se responda en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, para finalizar, porque se nos fue el tiempo, lo que se clavó en la cruz del Calvario no fue la ley, no fue una ley, fue los decretos, fue esa sentencia de muerte que usted y yo merecíamos, que ahora la paga Jesús y la quita, para que usted y yo ya no tengamos que morir, por una sencilla razón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La elección la toma usted, la elección la tomo yo. Que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos. No sé si quedamos claros, si hay alguna duda, alguna intervención, o terminamos ahí por mi parte. Quedó acá. Sí. Yo sí. Aquí es donde se cumple cuando Dios hace la promesa a la mujer que te herirá en el calcañar. ¿Es así? Cuando Dios, esa es la promesa que se cumple. Cuando Dios le dice que la va a herir en el talón, en el calcañar, cuando le hace esa promesa. Se cumple cuando Cristo muere, porque esa sentencia estaba para nosotros. Él la cumple en su carne y ahí se cumple esa promesa. Ahí se cumple esa promesa en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque una herida menor en el calcañar fue lo que se le causó a Jesús. Noten ustedes esto, qué paradójico. Jesús muriendo triunfó. Sí. Ok. Qué lindo que es esto.
¿Por qué? Porque el plan de salvación nos enseña y el Evangelio nos enseña, a diferencia de lo que nos ha enseñado a nosotros desde pequeños, que el que está más arriba es el más carga. No, 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 no. Así no funciona en la vida de Jesús. En la vida de Jesús y en el Evangelio, y tenemos que aprender eso a la fuerza nosotros. El que está abajo es el mejor. Humíllense para que el Señor los exalte. A nosotros se nos ha enseñado, exáltese, sea el mejor, suba, tenga esto, tenga aquí. Tenga... No, 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 eso es un pensamiento satánico. Jesús, nuestro mayor ejemplo, nos dio eso en la cruz del Calvario. No tenía el por qué morir, era yo quien tenía que morir ahí, era usted. Pero él, el inocente, fue quien murió. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. ¿Estamos bien, mi hermanita? Excelente. Gloria a Dios. Ok. Entonces, no sé si no hay alguna otra intervención, hermano Pablo, hermana, estamos por ahí.